Terror en Ecuador. El 8 de diciembre del 2024, 4 niños salieron a jugar fútbol. Lo que les pasó después es realmente perturbador. Los niños: Steven Medina, de 11 años, Nehemías Arboleda, de 15 años, Ismael y Josué, hermanos, de 15 y 14 años. Ellos simplemente habían salido a jugar. Estaban a unos minutos de su casa y cuando caminaban por la calle, desaparecieron, como si se los hubiera tragado la tierra. Horas después, el padre de uno de ellos recibió una llamada. Un hombre le dijo que había encontrado a sus hijos junto con otros 2 niños. Les habían quitado toda la ropa. Estaban a kilómetros de su casa. Se les veía maltratados y golpeados, y que pasara urgentemente por ellos, ya que les podría pasar algo aún más terrible, ya que la zona estaba controlada por la mafia. El señor les había dado agua y pan, sí, algo para tomar y algo para alimentarse, pero que no podía hacer nada más por ellos. Esto por su propia seguridad. Le mandó su ubicación para que fuera por los niños. El padre habló con su hijo y este le dijo: por favor, sálvame, tengo muchísimo miedo. Unos militares nos agarraron por supuestamente haber estado robando, pero nosotros no estamos haciendo nada. Papá, ven a rescatarnos, por favor, estoy asustado. El padre llamó a un primo y luego a la policía, pero cuando llegó ya no los encontraron. Y es que supuestamente se los habían llevado. Se dice que unos motociclistas encapuchados. Fue entonces que el caso se dio a conocer en las redes sociales y se empezó a exigir que se encontraran a los niños. Pero a partir de ahí, las cosas se pusieron más turbias, porque en las redes sociales comenzaron a acusar que los niños eran criminales. Fue entonces que las familias decidieron alzar la voz y mostrar que los niños eran niños sanos, eran futbolistas, cantantes, se portaban bien, eran niños de casa. Es por eso que la gente de Ecuador, al conocer las historias, empezó a apoyar a las familias. Hicieron tanta presión que el gobierno por fin habló. Pero aquí empezó lo oscuro. Primero el gobierno se lavó las manos diciendo que ellos no tenían nada que ver y que fueron criminales los que se los habían llevado. Pero después apareció un video donde militares, sí, militares, los habían detenido. Fue entonces que los militares hablaron, diciendo que después de un operativo habían pasado por esa calle y como habían tenido la acusación de que un grupo de jóvenes había robado un bolso a una mujer, ellos habían detenido a los niños, que se los habían llevado a su base militar. Y fue en ese momento que en el camino encontraron un árbol tirado. Ahí, tanto los militares como los niños bajaron a quitarlo. Y fue entonces que los niños suplicaron que los dejaran libres. Incluso en ese momento, en ese lugar alejado de todo, que los militares habían aceptado, porque pensaban que los niños no estaban relacionados con ningún acto criminal. Sí, según los militares los dejaron en una zona apartada de todo, a unos 40 kilómetros de su casa, pero que supuestamente los habían dejado sanos y salvos. Que fue en ese momento que los militares continuaron su camino y ya no supieron más de los niños. A partir de esta historia, el gobierno cambió la versión, diciendo que no fueron criminales quienes los habían detenido, sino habían sido militares, pero que los habían dejado sanos y salvos en un lugar. Esto porque los mismos niños lo habían pedido. Incluso, supuestamente salieron pruebas de que los militares llegaron a su base y que 3 de esos militares habían salido rumbo a su casa, pero en una dirección contraria a donde estaban los niños. Esto podría parecer que los militares no tuvieron nada que ver, pero en ese momento se reveló que los militares habían salido en motocicletas. Y aquí recordemos quién supuestamente, según el testigo, se había llevado a los niños: 3 o 4 personas encapuchadas que iban en motocicleta. Tras darse a conocer toda esta noticia, el pueblo de Ecuador empezó a presionar al gobierno que revelara la verdad y que hiciera una investigación a los militares. Recordemos que Ecuador está tomado por militares tras que la inseguridad haya explotado y el ejército haya tenido que salir a las calles. Después de esto se supo que se hizo un operativo en varias casas cercanas a donde se vio por última vez a los niños, que integrantes de las autoridades entraron a las casas a la fuerza intentando encontrar a los niños, y que incluso hicieron un operativo en la base militar y se detuvieron a los 16 militares que se habían llevado a los niños. Pero entonces se encontró algo muy perturbador. Y es que al poco tiempo se encontraron los cuerpos de 4 personas que habían sido lastimados, desfigurados, cortados y hasta quemados. Y tras el estudio se comprobó que eran los 4 niños. Y aquí es cuando muchos dijeron: terror en Ecuador. Actualmente Ecuador pide justicia. El presidente de Ecuador está intentando volver a ganar la presidencia. Él tiene a los militares en la calle. Pero llega la pregunta: ¿qué es peor, los grupos criminales o los militares? Ahora dime, ¿tú qué piensas?